minuto. Pero un toque porque no se ve. Y si quieren iniciar la transmisión. ¿Listos? 3, 2. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Heredia Vota Informada, un esfuerzo del periódico Heredia Hoy para dar a conocer a los heredianos los aspirantes a las diputaciones. De verdad, un agradecimiento enorme a María Carrillo por su apoyo, por facilitarnos el espacio y ser parte de este ingeniería, de este invento. Y a Boris Ramírez, profesor de muchos periodistas, ex profesor mío, quien hoy está en la silla de lo caliente con esas aspiraciones a presidir Heredia. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un gusto, Marielos, que nos recibas aquí en tu casa. Betania, yo primero tengo que decir que yo a Betania no solo la quiero mucho, sino que la respeto mucho. Betania fue estudiante y ha sido una periodista ejemplar, mujer emprendedora, de muchísimas lides en el periodismo costarricense y herediano. Y entonces, Beta, un enorme gusto verte. Y a Marielos, que es una colega académica de la Universidad Nacional, periodista. Marielos es de las personas que hicieron posible la existencia del IDESPO, que es una de las unidades académicas y de investigación más importantes de nuestra querida Universidad Nacional. Muchas gracias y bienvenida. Si gusta, iniciamos con María. Bueno, es un placer comenzar este programa trabajando con alguien que conoce Heredia. Y una de nuestras primeras inquietudes es ¿qué te animó a postularte por esta provincia? Sí, yo no te puedo decir María, yo te digo Marielos. Marielos y Betania, tengo 30 años de vivir en Heredia, ¿verdad? Yo nací 1 kilómetro antes de Heredia. Ahí quizá Marielos sí se acuerda donde estaba el huevo, que era un icónico lugar donde se vendían huevos, ahí por el hoy puente Yolanda Briamuno. Después mi familia se fue a vivir a Coronado. Yo hice la secundaria en el Liceo Ingeniero Manuel Benavides, cuando era el colegio nuevo, que ni siquiera tenía instalaciones, sino que nos daban clases en las tardes en la escuela Braulio Morales. Y después ya cuando yo tuve decisión de dónde querer vivir, yo me vine a vivir a Heredia. He estado vinculado desde hace muchísimos años. Tuve el honor de ser profesor en la Universidad Nacional, en la Escuela de Arte y Comunicación Visual. Y entonces yo podría estar muy tranquilo en mi casa, pensionado como estoy, pero los desafíos que tiene el país son los mismos desafíos que tiene Heredia. Y hoy más que nunca, cuando todos los partidos políticos con vocación democrática estamos defendiendo el proceso electoral, estamos defendiendo la pureza del sufragio, que durante 19 elecciones ha sido responsabilidad del Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos una absoluta claridad de que la deriva autoritaria que está imponiendo el gobierno de don Rodrigo Chávez al país no es la vía, no es la ruta, no es la forma en que podamos solucionar los enormes desafíos que tenemos en seguridad, en educación, en salud, en transportes. Y entonces tenemos que poner un coto a esta deriva del discurso de odio, de la polarización que nos divide y que nos distrae de las soluciones que tenemos que plantearle a la ciudadanía. Y eso es lo que me convoca, eso es lo que me compromete, y por supuesto yo muy contento de representar a mi querida provincia de Heredia por la coalición Agenda Ciudadana, que por cierto es la única coalición que está en este proceso electoral, después de haber cumplido con rigor todos los procedimientos del Código Electoral autorizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, y que por primera vez lleva a una mujer como candidata presidencial, que es doña Claudia Dobles. Entonces, cuando ella me hace esta solicitud, Marielos y Betania, yo pongo en una balanza todas estas situaciones y acepto. Su experiencia como periodista y como formador de periodistas le permite tener una visión más amplia de lo que está viviendo y de las necesidades que tiene el país y que tiene la provincia. 40 años de ejercicio periodístico, porque aunque uno se pensione, y sino que nos lo diga aquí Marielos, uno no deja de ser periodista, de levantarse temprano, de revisar los medios de comunicación, de estarse actualizando. Entonces es una profesión muy generosa que le permite a uno tener un marco mucho más amplio. Y en efecto, Betania, los desafíos que tiene Heredia son los mismos desafíos que tiene
el país. Y ahora los vamos a ir desgranando en la propuesta que tenemos, pero sí le permite a uno, además el hecho de haber durante tantos años, 25 años, formado periodistas, me permite tener una red enorme de colegas, mujeres y hombres muy valientes que hacen periodismo independiente, que hacen periodismo con rigor, que tienen emprendimientos como Heredia Hoy, que está a punto, estaba viendo aquí la portada que tiene Betania detrás de ella y de Marielos, ya 10 años, ¿verdad? Y sé lo que cuesta tener un emprendimiento periodístico y cómo lo ha sostenido en el tiempo, y eso le permite a uno tener una visión mucho más amplia. No es que uno sepa de todo, es que al menos tiene la capacidad de preguntar sobre lo que no sabe y de escuchar a las personas con respeto para tomar argumentos. Y sobre los problemas de Heredia, ¿cuáles son a su criterio los principales y cómo puede ayudar desde la Asamblea Legislativa? 4 hemos identificado y que son parte de la propuesta del equipo de diputaciones de la coalición Agenda Ciudadana. El primero que vivimos son estas presas y cuellos de botella que nos ahogan, que nos tienen horas ahí en carretera. Y entonces se ha demostrado, ¿verdad?, que estas presas nos quitan el tiempo para estar en la familia, tiempo para educarse, tiempo para el esparcimiento, tiempo para descansar. Y está demostrado que la infraestructura no es suficiente. ¿Por qué? En las 2 administraciones donde fuimos gobierno se entregó la ampliación del puente Alfredo González Flores, la ampliación del puente Yolanda Oriamuno y la ampliación del primero de los 2 puentes que hay hoy en el Ricardo Saprissa, y eso no solucionó el problema de las presas. Está más incrementado. Pero hay 2 obras que son muy importantes y que tenemos que darle un impulso desde la Asamblea Legislativa para que se terminen. Una es la radial Heredia, que conectaría en Circunvalación Norte, ahí en Quebrada Rivera, de León 13 hasta alguno de los 3 puntos que está determinado, tiene que terminar esta radial. Hace un mes más o menos se aprobó un empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica para que haga el estudio de dónde debe estar ubicada y qué condiciones debe tener esa radial. Entonces ese es un proyecto importante que nos ayuda a aliviar los cuellos de botella, igual terminar los 3 kilómetros que unen Pozos de Santana con Belén, que aquello es un caos absoluto ahí por la Panasonic. Entonces esas 2 obras tienen que complementarse con lo que sí viene a solucionar esto, que es una transformación del transporte público. Y la transformación del transporte público no solo tiene que tomar en cuenta las líneas de buses, los servicios de taxi, los servicios de plataforma, sino retomar el proyecto del tren eléctrico metropolitano, pero el original, el que desde el 2015 con la reforma de la ley del Incofer se ha venido desarrollando y que en este gobierno se retrasó 4 años. Entonces nos entregan un proyectito pequeñito, un mini tren que deja por fuera a 500,000 de personas, con pasajes más caros, con menos trenes, con menos viajes, y en el caso de Heredia en específico, deja por fuera las líneas de Belén, deja por fuera las personas que viven y que trabajan en el cantón de Belén, y que yo no sé en la cabeza de quién cabe dejar por fuera Belén, porque en el corredor Belén Barrial en Ulloa es donde está una altísima concentración de empresas, de zonas francas, donde viene muchísima gente a trabajar en servicios y además en la manufactura de dispositivos médicos. Y una de las zonas que más está creciendo a nivel empresarial. Exactamente, ¿verdad? Y hay varios parques empresariales. Entonces nos han hecho números de que si el tren estuviera funcionando bien, el que está ahora, y por supuesto un proyecto más ampliado, 3,000 carros menos entrarían por ese cuello de botella de Belén. Entonces ese es un primer tema. El segundo tema es el tema de la salud, devolver con dignidad la salud a las personas heredianas y a las de todo el país. Y aquí hay un punto específico, porque Marta Esquivel, quien pretende ser candidata, que es candidata a diputada y pretende ser diputada por Heredia y tener 4 años más de inmunidad, siendo presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, paralizó el portafolio de inversiones. ¿Y qué significa eso para la gente? 3 aspectos súper importantes que se paralizó. El plan de contingencia de la compra de nuevas camas hospitalarias. Entonces, cada vez que una persona o una familia no tiene posibilidad de ser atendida en el hospital de Heredia, es porque con esa decisión errática se dejaron de comprar esas camas hospitalarias, construir la infraestructura, los equipamientos y el personal. Pero además se retrasó la construcción del área de salud Cubujuquí, que se tenía que construir donde estaba el antiguo hospital. Que se está pagando en estos momentos aún por la seguridad de un área muy grande,
en un presupuesto que es escaso ya dentro de la caja. Pero peor que eso, Marielos y Betania, se gastaron $1 millón, 500 millones, en derribar el antiguo hospital y no se ha construido absolutamente nada. Y ahí lo que hay son cercas y unos aranes y toda esa área ahí sin construir, que es lo que ya ha llevado saturación al hospital. Y en el caso del área de salud del Virilla, en 3 años solo se gestionó el terreno. Pero si nos vamos hasta Sarapiquí, no se ha logrado la ampliación de las áreas de salud de Horquetas, Río Frío y la de Puerto Viejo. Entonces, obligando a la gente de Sarapiquí a tener que venir hasta el centro de Heredia, y en época de invierno, con los derrumbes en el Surquí, mujeres embarazadas, personas que tienen que venir a tener tratamientos de quimioterapia. Entonces, eso es una barbaridad y eso es una responsabilidad exclusiva de Marta Esquivel. Pero además... Perdón, ¿y cómo corregir o solucionar eso desde la Asamblea Legislativa? Es que en la Asamblea Legislativa eso no se va a reformar con un proyecto de ley, eso se tiene que reformar con el acompañamiento que una autoridad política haga desde la Comisión de Heredia para que esto se cumpla, porque la plata para esos proyectos está. Ahí está ese portafolio de inversiones. Pero, Marielos, vos que sabes de estadística, Heredia es la única provincia de Costa Rica que solo tiene un hospital. Y entonces tenemos que sentarnos a discutir por qué y si hay necesidad de construir uno nuevo o de ampliar el hospital San Vicente de Paúl, porque Heredia tiene una particularidad geográfica. 9 de esos cantones estamos aquí abajo, ¿verdad? Y estamos muy cerca todos. Y después está Sarapiquí. En Sarapiquí estuve conversando con el exdiputado Jonathan Prendas y con otros exdiputados como doña Catalina Montero, que le pusieron especial ojo a Sarapiquí para saber cómo es que tenemos que atender el tema de la infraestructura de salud en Sarapiquí. Y entonces tenemos que ver eso. Y además el tercer tema que tenemos claramente establecido, y yo sé que esto le va a interesar a Marielos por su especialidad, es que en el 2035-2040 la pirámide de población en Costa Rica va a variar. Y la población de menos de 15 años va a ser igual a la mayor de 65 años. Y en Heredia hay un espejo de lo que pasa en Costa Rica. Sarapiquí es el tercer cantón con personas más jóvenes en el país y con los desafíos que tienen las juventudes rurales en educación técnica, en acceso a la vivienda y en acceso al financiamiento para emprendimientos que les permitan estar en la formalidad de la economía y poder cotizar para sus pensiones y para su seguridad social. Y en Santo Domingo de Heredia es el cuarto cantón con las personas más adultas que hay en el país. Y el resto de los 8 cantones, Marielos, estamos en proceso de envejecimiento, ¿verdad? Si nosotros hiciéramos aquí una encuesta en este espacio donde estamos haciendo esta entrevista, 3 personas estamos ya en camino a ser personas adultas mayores. Y la compañera y el compañero que nos están asistiendo en la parte técnica son jóvenes. Y entonces a ellos les corresponderá. Les tenemos que dar las oportunidades para que sean personas incorporadas al empleo, a la educación, porque nos van a tener que sostener a nosotros. Nos van a tener que sostener en pensiones, nos van a tener que sostener, y ahí sí hay políticas públicas que desde la legislación tienen que impactarse para generar estas oportunidades a las juventudes y para que nosotros empecemos a discutir cuál es la forma en que vamos a atender la salud, el esparcimiento y la red de cuidado de las personas adultas mayores. Hablando de vida saludable, dentro del programa está una propuesta regional de dar más espacios peatonales y recreativos. El asunto, aquí en Heredia se ha discutido la gestión del bulevar, cosa que se puso en su primer programa de planificación urbana desde los años 70. Se había pensado en el bulevar desde la naciente Universidad Nacional hasta el Estadio de Heredia. Eso ha tenido mucho movimiento en pro y en contra. El asunto principal y el problema es el tránsito, pero agregándole al tema de vida saludable también está la cuestión turística que tiene Heredia. Entonces a mí me gustaría que hicieras un enfoque de cómo lo podemos manejar. Sí, en el caso del bulevar, que ha sido un tema muy sensible,
antes de que se pueda concretar un proyecto como el Boulevard, que son proyectos necesarios porque permiten apropiación del espacio público, porque permiten dinamizar la economía, tenemos que un tema que fue que se me quedó de la parte del transporte público, es que Heredia también tiene que retomar un proyecto antiguo, que es una estación de buses moderna, segura, innovadora, porque entonces eso le quitaría de las carreteras, de muchas de las cuadras donde paran los buses, un espacio para que se pueda dinamizar la movilidad, porque los 9 cantones traen buses al centro de Heredia. Entonces, hay que retomar. Alajuela tiene una estación de buses muy interesante, muy bonita, y que está ahí en interacción con el comercio, en la ciudad del centro de Alajuela. Y ese es un proyecto que es viejo y lo que hay que hacer es retomarlo. Pero justamente sobre la gran terminal que se ha hablado muchas veces, el espacio que se promueve o que la ciudadanía ve como ideal es el terreno donde se construiría la clínica Coburuquí. Entonces, ¿hacia dónde otro lugar ver un espacio con las características ideales para una gran terminal en Heredia? Claro, es que sería especular dónde podría ser, y eso entonces son los que empiezan a mover las sensibilidades de las personas. Pero lo que hay que hacer es sentarse, discutir, dejar de estarnos peleando, dejar de seguir la línea narrativa de este gobierno y sentarnos a discutir eso y buscar las opciones, ¿verdad? Porque posibilidades hay, Betania, pero lo que hay que hacer es tomar esos acuerdos y concretarlos, porque es un proyecto viejo que merece ser en este momento, en las condiciones que tiene el Cantón Central de Heredia, a ver también cómo se va a solucionar el tema de la entrada por el río Pirro, ¿verdad? Porque ahí con la existencia y el crecimiento de la Universidad Nacional, aquello se nos ha convertido también en un cuello. Entonces no hay que seguir postergando las soluciones, pero hay que hacerlas desde la discusión, desde los argumentos, desde el diálogo, desde el respeto y no desde la descalificación. Por eso es que un proyecto tan necesario como esta terminal de buses no ha logrado concretarse. ¿Cómo lograr esos acuerdos? ¿Cómo hacer que las personas se vuelvan a sentar en una mesa a conversar sobre las soluciones para una provincia o para un país sin que se hable de que hay acuerdos debajo de la mesa? Porque llegó un momento en que se satanizaron esas conversaciones y dejaron de hacerse. Claro, así como logramos en su momento que se estableciera aquella hermosísima escuela normal, diera un paso gigante y se convirtiera en la Universidad Nacional, ¿verdad? Que es un ícono de nuestra provincia que tanto le ha aportado. Hoy han reportado, toda esta semana ha estado reportando el OPSICORI esos movimientos sísmicos en la zona sur. Ahora, antes de venir acá, reportaron uno, ¿verdad? Y además, ayer explicaba don Marino Proti, que es un ícono también de la vulcanología y de la sismología en el país, que en el movimiento que se registró ayer llegó segundos antes a la aplicación que tiene el OPSICORI. Y entonces, ese tipo de acuerdos son a los que tenemos que llegar. Heredia no sería hoy lo que es. Heredia hoy, como se llama tu periódico, Heredia hoy no sería la misma si no estuviera la Universidad Nacional, ¿verdad? Ni el país. Ni el país tampoco sería igual. Entonces, son ese tipo de acuerdos a los que hay que llegar, pensando en el bienestar de las personas, pasando por encima de los intereses personales y particulares y viendo. Y entonces, ¿qué necesitamos? Que nuestra Universidad Nacional siga creciendo, siga siendo más grande, que tenga más presencia, no solo en Heredia, sino en todo el país, para que siga llevando educación de calidad. Y yo creo que a eso es lo que tenemos que llegar, dejar de estarnos peleando, Marielos, y hablar de cosas serias y concretas. Las montañas de Heredia aportan mucha del agua potable que recibe la Gama. ¿Cómo proteger las zonas protegidas norte de Heredia? ¿Cómo crear esas alianzas para ampliar la protección que necesitan las áreas? Sí, Heredia tiene un enorme potencial porque es la reserva de agua de Costa Rica con los mantos acuíferos Barba, que es el más superficial, y debajo de él está el Colima superior. Ya el manto acuífero Barba está dando señales de contaminación.
por deforestación, por construcción, porque hay problemas en el uso del suelo. Hay que proteger las zonas de recarga. Santa Bárbara, Barba, San Rafael, San Isidro, y entonces también ahí hay que tener una mesa de discusión para saber cuáles son las compensaciones, no solo económicas a través de un canon, sino de otros mecanismos que nos permitan realmente proteger esta riqueza hídrica, de cómo tener monitoreos y vigilancias en las zonas de recarga, de cuáles son los mecanismos que deben tener la ciudadanía y las asociaciones para la protección de esto. Y en este caso específico, Marielos, que es sumamente importante, Heredia tiene que garantizar y proteger eso. Y tenemos que darle los mecanismos a las municipalidades, a las ciudadanías, para que haya esas compensaciones, para que sea una vigilancia y una protección real. Hay un proyecto de ley que está en la Comisión Legislativa Heredia, que es declarar inalienable muchas de las áreas del parque, bueno, el Parque Nacional Braulio Carrillo, que es también limítrofe, está en nuestra provincia y limítrofe con otras, en la cual tenemos que dar esa protección real. Pero una ley y un papel no protege eso si no hay voluntad real de generar mecanismos. Pero además, el segundo lugar por Heredia del oficialismo, que fue el presidente de Acueductos y Alcantarillados, no hizo mucho porque este gobierno paralizó el proyecto Orosi II. Y el proyecto Orosi II será una continuidad del que ya está funcionando y es el que le va a garantizar agua a 1.8 millones de personas en Cartago y en San José. Entonces, no desarrollar un proyecto como esos, entonces genera presiones en áreas como estas de nuestros acuíferos, ¿verdad? Porque de ahí el crecimiento económico, la expansión económica requiere del agua como un factor fundamental. Entonces, este es un tema, María, los que también tenemos que hacerlo con la seriedad y existiendo un programa como el PRIGA en la Universidad Nacional que tantos estudios ha hecho, que tantos aportes ha hecho, tenemos que incluirlo en esta enorme discusión de cómo proteger la riqueza hídrica de Heredia, que es riqueza hídrica de Costa Rica. Nosotros desde el periódico Heredia Hoy, hace casi 2 años ya tenemos un suplemento donde tratamos de generar e incentivar hogares sostenibles. Sin embargo, sentimos que falta legislación para realmente motivar a los hogares a hacer acciones cotidianas que protejan el ambiente. ¿Qué tipo de programas se podrían impulsar a nivel de legislación, desde la Asamblea Legislativa, para desarrollar un proyecto nacional de hogares sostenibles? La gestión de los residuos sólidos, ¿verdad? Sería una primera respuesta, Marielos, cómo nosotros somos responsables, pero también cómo los comercios y cómo el sector industrial es responsable de la cantidad de residuos que estamos produciendo. Entonces, ahí hay una ley de gestión del recurso, de los residuos sólidos, que hay que revisar para fomentar más esto. Pero igual, cuando se hace la reforma constitucional del agua como un derecho humano, ¿verdad? Entonces esto obliga al Estado a garantizar agua en cantidad y calidad, pero también como nosotros en una zona como Heredia, que llueve tanto, no hemos tenido las iniciativas municipales o de asociaciones de recolectar agua de lluvia para utilizar, por ejemplo, en el uso para lavar carros, para lavar ropa, para los servicios sanitarios. Entonces, esas enormes cantidades de agua que corren en una provincia que está tan impermeabilizada como son los 9 cantones de Heredia, entonces ahí nos obliga también a tener acciones de coordinación y de legislación para que apoyemos a las municipalidades en la gestión de los residuos sólidos, en la gestión del riesgo. Hace como 2 semanas que se vino un aguacero impresionante, estaba yo aquí en el centro de Heredia y iba para San Pablo de Heredia y no pude ir porque la escorrentía y la cantidad de agua que estaba corriendo por allí era enorme. Entonces, con 9 cantones que están tan agrupados aquí en esta parte de abajo de Heredia, entonces tienen que haber acciones de coordinación para la gestión de los residuos, para la gestión del agua y para la gestión del riesgo, porque nos involucra a todos. Debería Heredia, al ser una provincia que produce agua básicamente, estar
limitada con la ley que está, o lo que está aplicando el Ministerio de Salud, que exige que todos hagan el manejo de sus residuos sólidos. Entonces se busca que la provincia que produce agua tenga que contaminar su suelo para procesar ahí todas las toneladas de basura. ¿Ustedes impulsarían o mantendrían esa línea, o se permitiría que los residuos sigan saliendo hacia otras zonas? Ese es un tema que es un tema bomba, Betania, ¿verdad? Porque nadie quiere hacerse responsable de los residuos que generan. Y entonces ahí lo que hay que hacer es revisar este decreto de regionalización que está imponiendo el Ministerio de Salud, que está ahí en un impasse porque de ahí todas las municipalidades se han parado de uñas para ver cómo va a ser esto. La crisis que se nos viene con la gestión de los residuos sólidos nos va a tener que obligar de nuevo a sentarnos a discutir qué va a pasar con esto. Y entonces todas las provincias y todas las personas deberíamos ser responsables de nuestra gestión de los residuos sólidos. Y por eso, con esta particularidad que tiene Heredia, es que hemos conversado con varios sectores y con varias personas que nos dicen: Heredia puede tener soluciones entre las municipalidades para la gestión. San Rafael de Heredia es un cantón ejemplar en esto. Será por aquella triste historia que tuvo cuando se incendió su botadero, ¿verdad? Entonces es un cantón que ha entendido y un territorio que ha entendido sobre la gestión de los recursos sólidos, sí, algunos de ellos valorizables. San Rafael tiene una planta donde se procesa parte, pero todavía no ni el 20%. Entonces la tarea es muy grande en todos los cantones. Claro, pero ya iniciaron, eso es lo importante, ¿verdad? Ya ellos lo están haciendo, ya han ido creciendo. Hay una inversión como de 300 millones de colones que ellos han hecho en infraestructura para el tratamiento de sus residuos. Entonces son buenas prácticas que tenemos que volver a ver, que tenemos que aprender. Venimos de conocer una muy interesante, ahora que María los estaba hablando de vida saludable, que es la Organización Cantonal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santa Bárbara de Heredia. Un proyecto muy interesante, yo no lo conocía, que puede ser un modelo que se replique, porque tiene que ver con la protección de la producción agrícola en el cantón, pero tiene que ver también con su relación con el ambiente, tiene que ver con su relación con la salud de las personas a partir de consumir productos saludables, tiene que ver también con la protección del recurso hídrico, porque muchas veces estamos acostumbrados a ver los desafíos y los problemas en sus partes. Y entonces lo que hay que buscar son soluciones que estén estructuradas, que sean sistémicas. Y entonces en San Rafael de Heredia también nos encontramos un proyecto muy interesante que uno debería replicar a nivel provincial y nacional, que es un espacio, un sitio de cuidado de personas adultas mayores que es autosostenible. Se sostiene a través de los servicios que vende, de canchas de fútbol 5, de una piscina. Entonces hay ejemplos interesantes como la gestión de residuos en San Rafael, este modelo de una política cantonal de seguridad saludable, de alimentación saludable. Está este otro en San Rafael de cómo proteger a nuestros adultos mayores, ofreciendo ser sostenibles para que puedan haber más espacios de construcción para la atención de ellos. Entonces, los ejemplos están ahí. Uno no llega a inventar el agua tibia, no, ya está inventada. Lo que tiene que llegar es a impulsar ese tipo de cosas. De hecho, Heredia necesita un espacio donde los productores, como los que están en Santa Bárbara, cultivando de manera en armonía con el ambiente, puedan vender. Pero no existe ese mercado verde o ese mercadito donde los productores tengan un espacio fijo. Y es imposible que ingresen a la Feria del Agricultor porque tienen una competencia totalmente diferente. No, y una competencia a través de los intermediarios que son los que se dejan las enormes ganancias. Ahí en el Centro Agrícola de Santa Bárbara nos estaba enseñando don William el espacio donde ellos tenían para la feria, y entonces dice que ahora lo están acondicionando para hacer un mercadito saludable. Y él nos refería ahora en esa reunión que teníamos que por ser saludable no significa que tiene que ser más caro, ¿verdad? Que las buenas prácticas de cosecha
y de utilización de los recursos naturales, dice, bajando el consumo de agua para la producción, bajando, dice, el uso de agroquímicos, protegiendo la producción, dice, esos alimentos que se producen más saludables pueden tener un costo mucho menor. Entonces, eso es lo que se necesita acompañar todas estas iniciativas, se necesita revisar alguna legislación nacional que le dé protección, en este caso específico al agro, cómo limitar a partir de declaratorias de seguridad alimentaria estas importaciones que están matando, literalmente matando a muchas familias en Cartago por las importaciones libres de papa, de tomate, de culantro, toda la ruta del arroz que ha sido un fracaso, y cuando digo matando lo digo desde la manera y desde el espacio más respetuoso, porque muchas familias productoras en todo el país, endeudadas como están, con poca posibilidad de colocar sus productos, se han tenido que endeudar, y muchos de ellos se han tenido que endeudar con estos mecanismos nefastos del gota a gota, y es tal la presión que tienen que muchos, y es un tema que no conversamos y que no lo ponemos en la mesa de los asuntos públicos, han tenido la difícil situación de quitarse la vida, y hay familias que sufren por eso, y entonces no es solo ver las cosas de una manera aislada, sino que tenemos que ver esa integralidad y entender que en este momento las familias productoras la están pasando mal. En gran medida también Heredia está sufriendo por la inseguridad, no por falta de buenas intenciones, sino a veces por falta de suficientes efectivos policiales o tal vez otras estrategias. ¿Qué plantean ustedes para mejorar el tema de seguridad? Porque hoy sumamos un homicidio más en la provincia. Sí, en Santa Bárbara, cuando yo iba a la reunión con los compañeros y las compañeras del centro agrícola, había un dispositivo. Y cuando yo iba ingresando, yo me quedé así un poco asustado porque vi una enorme cantidad de policías. Después nos dimos cuenta que fue que asesinaron a una persona con 15 balazos ahí en Santa Bárbara. A pesar de que Heredia tiene los índices menores de la ola de criminalidad homicida, esto sí lo tenemos que ver desde el marco nacional. ¿Y qué es lo que ha propuesto nuestra candidata presidencial, doña Claudia Dobles? Es más policías con justicia salarial, una coordinación de los cuerpos policiales, porque en esta deriva autoritaria del gobierno ha separado los esfuerzos policiales, devolverle a Quepos su estación de guardacostas, igual el punto de control de Bahía Draque y los que estaban en las barras. ¿Por qué? Porque se entregaron a partir de una donación que en el año 2017 hizo el gobierno de los Estados Unidos al pueblo de Costa Rica, y que se gestionó al final de la administración del presidente Barack Obama y al principio de la primera gestión gubernamental del presidente Trump. Se entregaron casi 85 millones de dólares, que son como 245 mil millones de colones, y se construyó guardacostas en Golfito, en Quepos, en Draque. Se entregaron 3 patrulleras, se entregaron helicópteros, se entregaron unidades de vehículos, se entregaron equipos, se logró terminar el equipamiento de la Escuela Nacional de Policía. Y todo eso no sabemos dónde está, ¿verdad? Entonces el gobierno habla de los escáneres, pero ¿cómo? Se ha desmantelado, pasó toda la operación de guardacostas de las costas hasta Pocosí, en la Escuela Nacional de Policía. Entonces la droga anda por ahí. Entonces, a pesar de que no tenemos esos índices tan duros que tienen otras provincias, en Heredia la coordinación de las policías municipales también es algo que hemos conversado y que hemos dicho, y de los centros de monitoreos, porque como estamos tan pegaditos todos los cantones, una coordinación de la policía municipal ayudaría mucho en eso. Pero además hay un tema que es súper importante, y es cómo darle equipamiento y tecnología a nuestros cuerpos policiales, y también cómo revisar toda la legislación y fortalecerla mucho más para proteger a las personas, a las familias, a los sectores productivos del cibercrimen, de los fraudes electrónicos, de las estafas, ¿verdad? Por eso es que han bajado mucho los índices de delitos contra la propiedad, porque ahora nos asaltan en nuestros celulares, a través de WhatsApp.
o con las computadoras. Entonces, ese es un punto muy importante que doña Claudia Dobles tiene muy claro en la propuesta de su programa de gobierno y de su gestión como presidenta de la República en materia de seguridad. ¿Y cómo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo darle esos recursos a los cuerpos policiales? Ejemplo, Heredia. Haciendo cumplir la ley. Ya esos presupuestos ya estaban asignados para el organismo de investigación judicial y el Ministerio de Hacienda no los ha querido entregar. Entonces ahí están los dineros, ahí está, y tomando las decisiones de devolverle a la Policía de Control de Drogas el trabajo que hacía en los puertos, en las zonas fronterizas y en los aeropuertos. Este gobierno le quitó esas funciones a la Policía de Control de Drogas. Entonces uno tiene que ser suspicaz y decir, pero ¿por qué toda esa facilitación? El gobierno se enfrenta con la prensa, se enfrenta con la Contraloría General de la República, se enfrenta con el Poder Judicial, se enfrenta con la Asamblea Legislativa, pero no tiene ese mismo enfrentamiento con los grupos del crimen organizado. Y ya solo eso dice mucho. Entonces, entregarle la plata que ya está autorizada. Doña Claudia Dobles ha sido muy clara que uno de sus primeros decretos al asumir la presidencia de la República será presentar un presupuesto extraordinario para seguirle dotando de esos recursos, más los que tienen que ser entregados, y además convocar de manera inmediata al Consejo de Seguridad Nacional, que funcionó hasta que llegó este gobierno. Entonces ahí estaban las reuniones que tenían los presidentes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en las acciones coordinadas como le corresponde a un Estado democrático y con la funcionalidad de sus poderes, de sus supremos poderes, para atender el tema de la criminalidad, el narcotráfico. Uno de las personas que tenemos y nos está observando manifiesta un sentimiento negativo. Dice que quienes llegan al poder todos roban y toda la cuestión. ¿Cómo volver la esperanza a la gente y garantizarle que los funcionarios públicos rindan cuentas? Sí. ¿Qué debería hacerse desde la Asamblea Legislativa y desde el Poder Ejecutivo? Bueno, Betania, Marielos y un servidor hemos sido funcionarios públicos. Hemos estado como funcionarios públicos y hay gente que trabaja mucho. Yo nunca he escuchado absolutamente nada incorrecto de la gestión en el gobierno de don Abel Pacheco que tuvo Betania. Nunca he escuchado absolutamente nada incorrecto, Marielos, de tu paso brillante por la Universidad Nacional. Y yo en 8 años como funcionario público, porque fui director de comunicación del gobierno de don Luis Guillermo Solís por 4 años, luego fui asesor legislativo los primeros 3 años del gobierno de don Carlos Alvarado, y terminé mi carrera como funcionario público siendo presidente ejecutivo del SINAL, lo cual me llenó de mucho orgullo, y no tengo ninguna causa judicial abierta, ni en investigación. Tengo 0 deudas con la Seguridad Social. A este señor hay que decirle, pregúntele a Marta Esquivel por qué no ha devuelto los sobresueldos que recibió durante 15 meses. Hicimos una solicitud de información pública a la Caja Costarricense, a la presidencia de la Caja del Seguro Social y a la gerencia administrativa. Mañana daremos a conocer la respuesta que nos dieron. Durante 15 meses ella recibió un sobresueldo, tenía que recibir 5.5 millones de colones y recibió 7.2 millones de colones, y en estos 2 años no sabemos cuánto se le pagó de sobresueldo, no sabemos si tiene un arreglo de pago, no sabemos si ya pagó algo. Porque ahí sí se cuidan, ellos sí tienen, ahí la institucionalidad sí les sirve. O preguntarle al primer lugar por Alajuela, don José Miguel Villalobos tiene una deuda de 307 millones de colones con la Caja del Seguro Social. Deberíamos legislar para que la gente no pueda aspirar a puestos públicos si tiene este tipo de investigaciones, o ha sido asesor o abogado de grupos criminales o de femicidas. Entonces, ahí, por eso es que la gente tiene esas desconfianzas, y entonces nos meten en un mismo saco a todos. No, a mí no me metan en el saco de Marta Esquivel. A mí no me metan en el saco porque ella fue la que paralizó la compra de las camas hospitalarias y no ha permitido la construcción del área de salud. Que le pidan cuentas a ella. Nosotros, no todas las personas que participamos en política, estamos en un mismo saco. Para ir cerrando, Boris, ¿cuál sería ese mensaje a los ciudadanos para que confíen en el proceso electoral, para que participen sin temor? Porque pareciera que las personas actualmente tienen miedo a decir por quién votarían o a decir qué piensan de un candidato o de otro.
Por dicha, institutos tan serios como IDESPO de la Universidad Nacional y del CIEP de la Universidad de Costa Rica nos dicen que un 55% de las personas están indecisas. Ahí tenemos que tomar ese número para saber cuáles de esas personas tienen miedo, porque hay gente que tiene miedo. Ahora en la reunión que estábamos habían 2 personas que dijeron: nosotros no podemos salir en fotos, nosotros no podemos hablar directamente. Hemos hablado con muchos sectores, con muchos liderazgos heredianos que nos dicen no podemos salir, ¿verdad? Aquella política que hacíamos antes de las plazas públicas, de las grandes reuniones, eso ya no. Ahora son en espacios seguros donde la gente puede expresarse, puede escuchar, puede hablar. Hace una semana, fue esta misma semana, el martes, que salió, la semana pasada, perdón, el estudio del programa de libertad de expresión de la Universidad de Costa Rica, y que ya es coincidente con un estudio que también hace semanas atrás presentó el IDESPO. Por primera vez en este proceso electoral los costarricenses dicen que tienen miedo de hacer uso de su libertad de expresión. ¿Y eso a qué se debe? A las amenazas permanentes, a las descalificaciones que el gobierno de la República, y que son continuadas por la candidata del continuismo destructor chavista, Laura Fernández. Es amenazar, señalar, decirle a la gente que no tiene derecho, a los funcionarios públicos los tienen asustados y a las funcionarias públicas, y eso no puede ser. Un país, aquí estamos 3 periodistas, un país que permite que se deteriore la libertad de expresión, abre la puerta para que se deterioren todas las demás libertades públicas. Y sin asco, así lo dijo doña Laura Fernández: si la cosa se pone fea, vamos a quitarle las libertades individuales a las personas. Eso significa que nosotros aquí no podríamos estar en esta entrevista, ¿verdad? Que no podemos desplazarnos, y entonces esas amenazas permanentes tienen asustada a la gente. ¿Cómo se va a quitar ese miedo? Participando en el proceso electoral. Hágalo de manera silenciosa, pero vaya y demuestre en las urnas que no queremos seguir en este estado de situación, porque si nosotros vamos permitiendo y abriendo una rendija y después una ventana y después una puerta, cuando nos demos cuenta vamos a estar en situaciones tan graves como la que ha tenido que enfrentar nuestro querido hermano, el pueblo hermano de Nicaragua, o en esa deriva autoritaria, en ese engaño permanente que el presidente Bukele tiene a los salvadoreños. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, y este proceso electoral nos va a permitir decidir cuál va a ser el presente y el futuro de Costa Rica. Nosotros 3 pertenecemos a las generaciones privilegiadas, donde nos dieron salud, educación, agua potable, electricidad, absolutamente todo. ¿Cómo entonces hacemos un llamado positivo para que la gente se anime a votar y devuelva, pues, al menos con su voto, un espacio democrático y una seña de que este país ha tenido tantos privilegios que ahí está su pueblo presente? Sí. Y quitar ese abstencionismo que se marca en la cuestión electoral, que nos debe llamar a la reflexión. En el caso, tenemos que hacer? En el caso, María, de los tuyo y de Betania, seguir sosteniendo estos espacios, seguir apostando por emprendimientos periodísticos libres, independientes, reconociendo que los 3 fuimos privilegiados, porque no estaríamos aquí si no fuera por la movilidad social que nos dio el Estado Social de Derecho, que nos permitió educación pública, salud pública, agua potable, electricidad, hablarlos con la gente. Nuestro compromiso de nosotros 3 acá y de la audiencia de Heredia hoy es darle esas mismas condiciones a las juventudes que están, a los 2 compañeros, a la compañera y al compañero que están aquí acompañándonos en la parte técnica, de que ellos también tienen el derecho a que esa movilidad que tuvimos nosotros, a que esas oportunidades ellos las puedan tener, para ellos, para sus hijos, para las generaciones que siguen. Tenemos que conversarlo con la gente, con las familias, en nuestros grupos vecinales. Tenemos que hablarlo con nuestros amigos y hacer conciencia de que no podemos perder esto. Marielos, si no hubiese sido por esta movilidad social, yo no estaría hoy aspirando a ser diputado. Betania no hubiera tenido la posibilidad de emprender y de trabajar tan duro como yo la he conocido desde que era una querida estudiante mía, trabajando duro. O vos en la Universidad Nacional. Estas posibilidades las tuvimos gracias a eso, y eso es lo que no podemos perder. No es posible que hoy nuestros comedores escolares
estén padeciendo de la rebaja histórica más grande, como nos dice el 10º informe del Estado de la Educación, de la inversión en educación pública. Tienen que estar los comedores escolares con las alacenas llenas. Niños, niñas y jóvenes no pueden aprender con el estómago vacío. Tenemos que recuperar la cantidad enorme de becas que se perdieron en Avancemos. Y que una lucha que se le reconoce al diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio en esta legislatura aquí por Heredia, es que ha sido el que más ha defendido la devolución de esas becas Avancemos. Por igual, el transporte. Entonces, no es posible, no se pueden arreglar los problemas de la seguridad si no tenemos realmente un compromiso con la educación, con la salud, porque si no lo que estamos haciendo son burbujas de exclusión de personas que son carne de cañón del crimen organizado. Esta pobre persona que murió hoy, la familia de esta persona que murió hoy en San Rafael, en Santa Bárbara de Heredia, no sabemos qué circunstancia tuvo y tuvo que llegar a esto. Pero no podemos seguir privando a las nuevas generaciones de educación, de salud, de acceso al agua, de acceso a los servicios públicos, porque eso es lo que les va a dar esperanza para conseguir empleo, para seguirse educando, para seguir contribuyendo con la seguridad social que nosotros recibimos de tiempo atrás de otras personas que tuvieron claridad de esto y que nos permiten hoy estar acá. Eso es lo que tiene que hacer, y este proceso electoral es una forma de decir: tenemos que rescatar a Costa Rica, porque es muy fácil estar enojando a las personas para no asumir las responsabilidades de todos los proyectos que este gobierno ha dejado botados, y en Heredia específicamente en el área de salud. Muchísimas gracias, Boris, por el tiempo, por habernos acompañado, y muchísimas gracias a quienes se sumaron a la transmisión y también a quienes la vayan a compartir y a ver más adelante. Los esperamos el próximo lunes con una nueva entrega, con un nuevo candidato, para que ustedes vayan votando informados. Muchísimas gracias, y yo feliz de ser el primero de estar en esto, Betania y Marielos. Muchas gracias. Les recordamos que nuestros micrófonos y las redes sociales están abiertas para que ustedes nos hagan llegar sus comentarios, sus preguntas a los candidatos, y nosotros con mucho gusto queremos ser el medio que se utiliza en Heredia para que usted tome una decisión informada. Gracias. Además de que